2, 1 y empiezo a grabar. Bienvenido y bienvenida. La charla de hoy es cómo integrar varios métodos de búsqueda de empleo al mismo tiempo. Yo soy Luis Prado, soy asesor laboral y tengo bastante experiencia en esta temática y he asesorado a personas tanto en Europa como en Estados Unidos y Latinoamérica. Ahora, me he encontrado primero que nada con distintas situaciones y cada persona se enfrenta a un problema diferente. Y esto es importante también entenderlo porque yo parto de la idea de que yo tengo que ser del mismo tamaño o más grande que el problema con el que yo me enfrento. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, no es lo mismo una persona que de repente estudió como analista de datos y tiene un año de experiencia y está buscando trabajo, que es una profesión que se busca mucho en la actualidad, a una persona que de repente supera los 50 años y es gerente de logística. Por ejemplo, que al menos en España y también en distintas partes de Latinoamérica, ya cuando tú superas los 50 las empresas dejan de contratarte. Entonces son escenarios diferentes y también el nivel de empleabilidad baja mucho cuando tú superas los 50. Por lo tanto necesitas más cantidad de herramientas, más estrategias, más determinación, más constancia. Y también lo menciono porque en ocasiones me contactan personas y me dicen, Luis, necesito que me le des un vistazo a mi currículum y me le digas qué mejorar. Pero de fondo, cuando yo evalúo, me doy cuenta que hay más aspectos. Por ejemplo, la persona no se sabe vender. O de repente la persona no sabe comunicar su propuesta de valor. O de repente la persona no le contratan pues por la edad y necesita integrar distintas estrategias. Es decir, tienen soluciones diferentes. Y esto hay que analizarlo cada uno desde su propia realidad. Pues para encontrar la respuesta. Por lo tanto, lo primero es que tienes que hacer antes de lanzarte al mercado es hacer una autoevaluación. Yo por lo general suelo utilizar una autoevaluación de empleo, que esto es una especie de formulario donde yo te hago muchas preguntas y en donde tú intentas detectar en qué aspecto de tu búsqueda laboral tienes que mejorar. Por ejemplo, tiene más o menos como 20 preguntas, pero hay alguna parte donde yo te hago varias preguntas, casi que la misma, pero repetido, pero de tal forma que tú intentes detectar cómo te vendes. Por ejemplo, esa pregunta yo le digo, ¿qué beneficios obtendría una empresa si te contratan? Entonces, normalmente mucha gente me responde, no, yo soy una persona comprometida y enfocada a resultados. En la segunda le pregunto lo mismo, pero de forma diferente y le digo, ok, ¿qué beneficio económico obtendría una empresa si te contrata? Entonces ya la persona ya en ese punto diría, oye, la pregunta estoy detectando que hay algo diferente. Entonces la persona me lo tiene que reformular y diría lo siguiente, en vez de decir que soy alguien comprometido y enfocado a resultados, diría, oye, la empresa obtendría una reducción en los tiempos en los tiempos de entrega. O por ejemplo, un incremento en la retención del talento. Es decir, está siendo mucho más claro o clara a la hora de comunicarte. Y en la tercera pregunta, está en la misma línea, pero te la pregunto de la forma siguiente. Coméntame qué beneficios obtendría una empresa y hazme un plan de acción o mencióname los KPIs que tú lograrías pues para alcanzar ese resultado. Y entonces la persona en este punto tendría que elaborármelo aún más. Ok, mira, la empresa lograría una reducción del, de los tiempos de entrega. ¿A través de qué acciones? Mira, formar al personal, detectar aspectos en la línea de productividad donde se gasta tiempo. Es decir, la persona tiene que hacer algo bien concreto y decir, mira, vas a obtener este resultado, pero yo lo voy a lograr de esta manera. Y de esta forma yo le enseño a las personas a saber venderse. Y esto es solo una de las secciones de este formulario que suelo utilizar. Normalmente cuando tengo una sesión con alguien, le mando este formulario donde le pregunto muchas cosas y a veces detecto que esa parte está bien, pero entonces quizás lo que está fallando es su visibilidad. Es decir, que se sabe vender, se sabe comunicar, pero está siendo invisible. Y por lo tanto no va a ser efectivo. Es decir, puedes tener muy buenas habilidades de comunicarte, pero si nadie ve eso, si nadie te escucha, entonces no vas a tener esa efectividad. Y entonces ahí es donde yo le planteo, mira, vamos a hacerte visible. Esa es la estrategia. Entonces, si te interesa, dale clic a mi foto de perfil y me mandas un mensaje y me dices, Luis, compárteme la autoevaluación que en el transcurso del día te la comparto. Bien, ahora continúo. Vamos al currículum. Un currículum, ¿qué es la base?
antes de empezar a aplicar la estrategia, el currículum debe cumplir con lo siguiente. Número uno, debe saber demostrarle al reclutador que tiene el perfil que está buscando. Número dos, debe tener una buena propuesta de valor, una clara propuesta de valor. Y número tres, debe saber manejar las objeciones. Aquí quiero poner a un lado todas las recomendaciones que probablemente hayas visto en todo Internet o en todo LinkedIn. Porque siempre te vas a ver recomendaciones, por ejemplo, de la extensión, de poner logros o no, de que si debe tener fotografía, no. Esos son aspectos básicos. De hecho, si tú buscas en Internet modelo de plantilla o plantilla de modelo Harvard, ese tipo de plantilla te dice toda la parte básica que debe tener un currículum. La extensión, cómo debes mencionar tus habilidades, si debe tener todo te lo debe indicar. Vamos a poner esto como básico, como que ya está resuelto. Lejos de esto, hay que entender que un currículum es una herramienta de comunicación. Así como cuando tú de repente vas a una presentación y te encuentras a alguien que de alguna u otra forma te deja enganchado o enganchada, porque te gusta lo que dice, te motiva lo que dice. Y tú dices, oye, no sé, estoy aprendiendo muchas cosas y también me estoy entreteniendo o me está moviendo esa persona a mí. Probablemente habrás encontrado esas personas, pero también habrás encontrado personas que lleva, no sé, 5 minutos y ya tú te quieres ir. Así es también un currículum, es una herramienta de comunicación. ¿Por qué? Porque hay que verlo desde la perspectiva del reclutador. Un reclutador se habrá encontrado, e inclusive yo me he encontrado con currículums en donde tú lo ves y tú dices, ¿qué carajo es esto? Es decir, ¿qué sabe la persona? Porque no tengo claridad con qué es lo que hace. O a veces te encuentras con currículum que postulan una vacante, pero parecen un perfil completamente diferente. Es decir, no se saben comunicar bien. Así, de la misma manera, me he encontrado con currículums que con un solo vistazo rápidamente tú entiendes tanto que son el perfil que tú estás buscando, como que también te explican aún más, o sea, van más allá. Son capaces de demostrarte, mira, oye, soy la persona que buscas, pero además me diferencio de los demás por esta razón. ¿Por qué? Porque son herramientas de comunicación. Un currículum también, y aunque muchas personas verán que eso es como un papel donde ponen las cosas y ya, no, es demasiadas cosas. De hecho, y había mencionado hace un momento que tu currículum debe ser capaz de demostrar al reclutador que eres la persona que busca. ¿Cómo? A través de hacer una evaluación de las vacantes de trabajo en el sector y el cargo que buscas, detectar que, mira, para el cargo que yo busco se pide a alguien que se encargue, no sé, si eres eh, coordinador de logística, que coordine todo el transporte a nivel nacional. Esto va a formar parte de una de las habilidades que los reclutadores van a buscar. Por lo tanto, si tú incluyes esta en conjunto con otras habilidades que puedan ser importar, negociar con proveedores, no sé, hacer pedidos, negociar los contratos. Entonces, a través de aquellos pequeños comentarios, vas haciéndole entender al reclutador que va leyendo esa hoja tuya, que dice, mira, eres la persona que se está buscando. Bien, pero esa es la etapa uno. Eso hay que analizarlo y evaluarlo a lo largo de todo el currículum. Pero ahora también hay que saber poner el plus. Es decir, que además, esa es la propuesta de valor, es lo que yo llamo propuesta de valor. Eh, que es ese adicional. Bueno, te asegura, el reclutador se aseguró que eres la persona que busca. Ahora, ¿qué otras cosas más sabes? ¿Qué otro beneficio adicional tienes y que te diferencie de otros candidatos? Allí es donde yo incluyo mi propuesta de valor. Por ejemplo, además de encargarme de la logística y la importación, yo también soy, no sé, tengo una certificación y experiencia importando desde tal país que puede ser maravilloso si se aplica en tu empresa. No sé, tal. Puede tener beneficios, una reducción de costes y una mejora en los tipos de productos que se obtienen. Esa sería una propuesta de valor. Pero eso es de la forma más sencilla posible. Detectar estas cosas a veces toma tiempo, análisis, investigar mucho, pero esto es de forma general. Ahora, el tercer punto que ya había mencionado era el siguiente: manejar las objeciones. Las objeciones es un punto que muchas personas no consideramos. Pero repito, cada persona se enfrenta a situaciones diferentes. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la persona tiene un hueco en su historial laboral? De repente dejó de trabajar durante 2 años porque pues, o durante 3 años, pues porque se dedicó pues, a ser madre, a cuidar a sus hijos y ahora está retomando a buscar trabajo y tiene ese agujero en su historial laboral que no lo explica. Entonces,
Quizás hay algunos reclutadores que le descarten por no saber qué fue lo que ocurrió allí. Por lo tanto, hay que saber explicarlo. ¿Qué pasa si de repente la persona durante un periodo de 5 años estuvo en trabajos de menos de un año? De repente, tres cargos en donde duró 7 meses, 5 meses y 6 meses. Entonces, eso van a ser tiempos que hay que explicar qué fue lo que ocurrió. Los reclutadores son muy suspicaces por ello. ¿Qué pasa si de repente en el último cargo la persona era gerente de marketing y en el último cargo asumió un cargo de técnico de marketing que es mucho más junior y eso obviamente genera confusión de parte de los reclutadores? Es decir, son situaciones que hay que saber explicar dependiendo de lo que ocurrió. Si tú lo logras explicar, vas a manejar esa objeción y el reclutador va a decir, ah, no es ningún problema, que es que esta persona tuvo ese hueco en su historia laboral, sino que, bueno, pasó por esta razón, se dedicó a su parte, o de repente cuidó a un familiar que estaba enfermo. Hay demasiadas variables, repito, son muchas. Quiero ponerte también otros ejemplos. Por ejemplo, cuando bueno, no solamente hay objeciones con relación a ese aspecto, hay más. Por ejemplo, algo de donde yo me especializo mucho es de asesorar a inmigrantes profesionales, sobre todo en Europa, principalmente en Europa, mejor dicho. Y hace unos días estaba trabajando con alguien que me había dicho que no le llamaban mucho a entrevistas, o inclusive cuando iba a entrevistas, no llegaba a las etapas finales. Y yo le dije que había que analizar tanto es capaz de explicar sus habilidades blandas, sus habilidades duras, así como manejar las objeciones. Pero yo también le dije, bueno, al ser inmigrante profesional y al tener poco tiempo, a menos acá en España, pueden haber algunas objeciones según el cargo que tú tienes. Eso no lo podemos determinar así por así. Así que tuvimos que investigar. Le pedí alrededor de 6 vacantes de trabajo que le interesaban y de su mismo nivel, creo que era, así era Key Account Manager, era gerente de cuentas. Y fuimos analizando uno por uno para detectar, es decir, ver más allá de los requisitos que se piden, sino qué requisitos podrían llegar a ser un pero para parte de los reclutadores. Y detectamos varios, yo detecté 6 objeciones y le expliqué cómo podría llegar y manejar cada uno. Una de las objeciones era la siguiente, es el conocer la idiosincrasia local. Es decir, por el hecho de ser Key Account Manager, tú no solamente tendrás que acercarte, vender, negociar, dar una muy buena impresión a los compradores de empresas que serían clientes potenciales o clientes que ya tu organización tiene. Por lo tanto, tú necesitas saber cuáles serían los gatillos mentales que necesitas aplicar con las personas de acá. Necesitas saber cómo la gente actúa, qué es lo que la gente busca, si tienes que tener una comunicación directa, pues rápida, o sea, son características que quizás sean muy pequeñas o muy tontas, pero pueden marcar la diferencia, porque a veces a mí me ha ocurrido aquí que, al menos en España, o en Europa, que hay cosas que son muy diferentes. Yo, por ejemplo, soy latino y con el tiempo fui ir entendiéndolo poco a poco de qué cosas decir, qué cosas no, cómo tratar a la gente, que, por ejemplo, un latino suele dar muchas vueltas para decir las cosas. En cambio aquí la gente suele ser muy directo, sí, está, listo. Entonces son cosas que cambian, que cambian y hay que entenderlas y hay que saberlas aplicar cuando tú estás en las entrevistas. Pero ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en este caso? ¿Cómo yo manejo la objeción? Si la persona ya tiene cierto tiempo acá y conoce un poco cómo es la idiosincrasia local o en su anterior experiencia ha tenido la oportunidad de dirigir pues equipo europeo, personal europeo, ha hecho negociaciones con personas aquí, oye, ya puede conocer un poco cómo es la gente. Por lo tanto, ese tipo de objeción se puede manejar en el mensaje de presentación, en el currículum y también en la entrevista. Y eso hay que explicarlo en el currículum. Ahora, me estoy extendiendo mucho, porque esto lo que acabo de mencionar da para como una charla y media, pues adicional, pero sí está. Las objeciones que tú tienes o las objeciones por las que los reclutadores no te contratan, debes ponerlas en la mesa. Necesitas primero detectarlas, ponerlas en la mesa y ver cómo la manejas en la entrevista y en tu currículum. Si lo logras, los reclutadores te van a dar ese visto bueno y te van a empezar a llamar. Por lo tanto, es importante detectarlo. Recuerda que cada caso es único, cada situación es única y tienes que verlo. Ahora, habiendo explicado esto, como resumen, hasta ahora he explicado que el currículum es la primera etapa y tienes que manejar 3 aspectos. ¿Cómo demuestras al reclutador que tú eres el perfil que busca? Eh, ¿Cuál es tu propuesta de valor y por lo que te diferencias de otros candidatos? Y 3, cómo manejas las objeciones. Ahora quiero explicar cómo manejar distintas estrategias al mismo tiempo.
También había explicado que depende de mi situación, yo tengo que ser más grande que el problema con el que yo me encuentro. Por lo tanto, si el problema con el que yo estoy es inmenso, yo tengo que ponerle más dedicación, más trabajo, más empeño para poder alcanzarlo. Y esto implica también más estrategia. Si yo, por ejemplo, quiero invertirle 5 minutos al día, eh, no voy a poder alcanzar los objetivos. Necesito dedicarle más tiempo. Hay dicho que afirma que buscar trabajo es un trabajo. Por lo tanto, ten en cuenta esto. Y así voy a ir explicando cada uno. Número uno, ¿cómo presentarte, cómo postular a vacantes de trabajo? Lo primero que hay que ver en este caso es que esta es la forma tradicional de buscar trabajo, postular. Ahora, solo un 20% de las vacantes de trabajo se publican. También hay que entender esto. Hay un estudio de ADECO que menciona que el 80% de las vacantes de trabajo nunca se publican. Por lo tanto, por cada vacante que tú te encuentres en las páginas de empleo, hay otras 3 o 4 que las empresas decidieron no hacer públicas. Así que, si es una buena estrategia postular, sí, pero no te quedes solamente con esto. Ahora, ¿qué también hay que tener en cuenta a la hora de postular a vacantes? Lo siguiente. Número uno, em, no solamente, o sea, hay buscadores, hay páginas de empresas y hay también metabuscadores. Las páginas de empresas es como, por ejemplo, si la misma organización, supongamos Coca-Cola, ellos tendrán en su misma página la sección empleos donde tú puedas subir tu currículum o encontrar las vacantes y subir tu currículum para postular directamente. Ten en cuenta esto. Te recomiendo tener un listado de las empresas del sector donde te gustaría trabajar, entrar a sus páginas y a ver si tienen alguna sección donde tienen sus vacantes y postular directamente. Ahora, aquí entra en juego también las páginas de empleo. Depende obviamente de las áreas de recursos humanos de cada empresa para decidir de qué forma van a buscar talento. Por lo tanto, no escatimes, no escatimes en cuanto al tiempo que tú tengas que invertirle a esto. Es decir, porque de repente tú no sabes si en LinkedIn o sea, de repente Coca-Cola publica alguna que otra vacante, pero realmente no sabes si esa es la única vacante que tiene esta empresa. Explora, busca la página de empresa de ellos, no la página de empresa, sino la página real. Pongo un ejemplo, porque obviamente debe ser equivocado. Coca-Cola.com/empleos. Bueno, esa sería la sección de empleos de ellos. Detéctalo, detéctalo. Porque los reclutadores utilizan eso como su propia base de datos para buscar a candidatos cuando necesiten buscar cierto perfil. Listo. Ahora, están los buscadores. Los buscadores pueden ser los buscadores de empleo, o mejor dicho, las páginas de empleo, que puede ser Indeed, InfoJobs, CompuTrabajo, Aptitude, la que sea. Todas ellas funcionan de manera igual, o sea, similar, solamente que es por localidad. En cada una de estas funcionan tanto como plataforma para postular una vacante como un buscador. Así que considerarlas los dos de las dos maneras. Me explico. Em, Hay una sección donde dice ciudad y tipo de empleo, y en algunos casos el sector. Esa es la forma en la que tú estás buscando vacantes si hay alguna que esté abierta. Te recomiendo además activar notificaciones de tal forma de que la página de empleo, cuando haya alguna vacante con las características que tú hayas activado, pues te lleve la notificación y postules. También ten en cuenta otra cosa, ese tipo de páginas reciben una infinidad de currículums. Es impresionante la cantidad de gente que se registra en estas páginas. Por lo tanto, ese tipo de páginas tienen como que mecanismos para organizar a los currículums. Y cuando tú vas a postular a la vacante, no es que inmediatamente le va a llegar a la mano el reclutador y ya está allí leyendo tu currículum, no. Sino que estas páginas pues te van a ir organizando según el tipo de currículum pues que tú tienes. Así que el tipo de currículum no, sino que la afinidad que tiene tu currículum con la vacante. Si tu currículum se parece a la vacante o no, entonces vas a tener un puntaje alto y eso va a permitir que el reclutador así lo lea. Por lo tanto, a la hora de postular a vacantes de trabajo, asegúrate de ajustarlo según la vacante, pero también ten en cuenta la efectividad que tú tienes. Si tú postulas a 10 vacantes de trabajo y de esas 10 no te llaman, algo debes estar haciendo mal. Pero ahora, 10 vacantes de empleo según tu nivel. Si eres gerente de marketing
y postulas para 10 cargos de gerente de marketing, deberían llamarte al menos a 3 o a 4. Si no, entonces debe haber alguno de estos 4 aspectos, de los 3 aspectos que yo mencioné, o que no estás mostrando las habilidades que buscan las empresas, es decir, darle una nueva revisada, o puede ser que no estás mencionando tu propuesta de valor, o puede haber alguna objeción de tu parte que no estés explicando. Te recomiendo analizar esto. Es como un proceso donde tú vas adelante y no es que vas a ir así por la inercia. Eh, Hay un dicho que afirma que los seres humanos no son los únicos que nos tropezamos con la misma piedra, pero a veces es porque nosotros seguimos adelante sin mirar ni tampoco analizar si hacemos las cosas de manera correcta. Así que te recomiendo, repito, ve y analízate, haz una autoevaluación porque podrías darte cuenta de algún aspecto que siempre estuvo allí y era la piedra por la que siempre caías, pero que no la habías notado. Por lo tanto, detecta la efectividad que tú tienes. Ahora, ¿qué ocurre si de repente intentas postular pero no encuentras nada de tu nivel? O sea, no, Luis, no, yo soy gerente de marketing y todo lo que yo encuentro no es lo que yo quiero. No es, me pagan mucho menos o tal cosa. Si es así, probablemente significa que las vacantes no están allá. Las empresas la deben estar postulando, disculpa, la deben estar coordinando internamente a través de promoción interna, contactos, referidos. Y ahí es donde yo te recomiendo cambiar de estrategia. No necesariamente cambiar de estrategia, sino que sigues postulando a lo que encuentres, pero aplica otra cosa más. Hasta ahora he explicado un poquito, de manera muy superficial, cómo utilizar la de las páginas de empleo. No quiero profundizar más porque obviamente desde internet vas a encontrar los aspectos básicos sobre cómo buscarlos, cómo postular, cómo analizar una vacante. Esos son aspectos que al menos hasta ahora puedes encontrar fácilmente desde internet y que van a complementar lo que hemos visto ahora. Eso sí, em, hay algunas páginas de empleo, como por ejemplo la de InfoJobs, que te dice algo que se llama la compatibilidad con la oferta. Ten en cuenta eso, tenlo en cuenta, porque la página automáticamente te está diciendo si se parece o no a la vacante. Si ese porcentaje es bajo, haz los ajustes necesarios para que empiecen a llamarte. Importantísimo esto porque, repito, hace un momento yo dije de que las páginas de empleo tienen mecanismos para analizar y organizar los currículums. Quizás o sea, ya la página de una vez te esté diciendo, mira, está fallando por aquí y no hagas la corrección. Entonces, asegúrate que eso no aplique contigo. Continúo. El postular a vacantes es una forma, pero hay más. Hay más. ¿Cómo cuáles? Hacer networking. Si las empresas no publican las vacantes, yo puedo buscar formas en las que alguien me presente con el empleador o que me ayude a entrar a la organización. Y eso es networking. También puedo trabajar mi marca personal a través de los medios digitales, a través, sobre todo, por ejemplo, desde el LinkedIn, que el LinkedIn me permite pues publicar, participar, hablar de las cosas que yo sé y que me apasionan y que personas que conecten conmigo puedan ser un punto de entrada en su organización o me contraten directamente o me puedan referir. Entonces, esa es una excelente forma de hacerlo. Otra forma es el networking. Bueno, el networking tiene dos formas, dos vertientes. El networking virtual, como por ejemplo desde el LinkedIn, porque yo puedo buscar a la gente según el cargo, según la profesión o según el sector, e inclusive según el tipo de empresa. Me puedo presentar con ellos y puedo ir haciendo relaciones que me puedan ayudar a entrar en estas empresas. Pero también puedo hacer networking tradicional, el de toda la vida. El networking tradicional es una sorpresa, es como una cajita de sorpresas porque tú no sabes con quién puedes estar haciendo networking que puede ser una persona clave para entrar en esa organización. En una ocasión me ocurrió que yo estaba pues asesorando a alguien a construir su currículum. Estábamos mejorando muchísimas cosas de su propuesta de valor. Pero entonces llegó y me comentó que le había ocurrido algo bastante curioso. Que él solía manejar bicicleta, nos decía que como 60, 70 kilómetros pues el sábado y el domingo. Y que le apasionaba mucho eso. Pero en una ocasión le ocurrió que él tenía atrás a una persona mayor, como de 60 o 70 años. Me dijo creo que de 70, que intentaba manejar su bicicleta y a veces se estancaba un poco y que en una ocasión pues él se detuvo para ayudarlo pues con la cadena de la bicicleta.
Normal, pues. Y le ayudó y continuó. Pero después la otra semana le volvió a ver y pues fueron en la ruta los dos, los dos. E iban conversando y se conocieron. Pero después, que ya me había dicho que era una persona muy amable y que ya habían intercambiado en un par de ocasiones. Y luego le sorprendió que la persona le dijo que era el gerente general, el gerente a nivel nacional de una organización muy conocida en el sector farmacéutico, en todo el país. Y él dijo, mira, eso me cayó de sorpresa. O sea, que nunca se imaginó que iba a encontrar a este tipo de personas allí. Y claro, me preguntó cómo, de qué forma podía llegar y decirle de que le interesa que le pueda ayudar a entrar en esa organización. Yo obviamente le pregunté si cómo había sido la comunicación con él o la conversación con él, porque la clave a la hora de que alguien te contrate o te refiera es si logra sentir confianza contigo. O sea, si puede ver de que puede conocerte a través de tus valores, de tu carácter, de cómo eres tú. Y él me dijo, no, que me explicó que las cosas habían ido bastante bien, que la persona había tenido bastante confianza con él hasta tal punto de decir cuál era el cargo que tenía. Y yo, pues maravilloso. Y con eso quiero explicarte lo siguiente, el networking o las oportunidades pueden llegar en cualquier momento, a la vuelta de la esquina o hasta los padres de los amiguitos de tu hijo con los que están en el cole. Pueden ser personas o que te pueden contratar o que te pueden referir a un tercero y encontrar una buena oportunidad. Entonces, siempre mantente abierto a las oportunidades, porque en cualquier lugar puedes encontrar a alguien, pero siempre tienes que tener esa disposición. Siempre recuerda, no se trata, repito, hace un momento mencioné de que la clave de que alguien te contrate o te refiera es que se siente en confianza por ti. No se trata solamente de llegar y decir, ah, yo soy gerente de marketing. No, 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 no. Se trata de demostrar qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona, cómo respetas a las demás personas, en general cuáles son tus valores, de que eres una persona resiliente, de que valoras a las otras personas, de que las respetas. Son características que te hacen empleable. De hecho, yo te pregunto, em, ¿cuál es tu mayor preocupación a la hora de contratar a alguien? Si aquí hay alguien que es un jefe, un jefe, un gerente, un director, alguno de estas personas que haya tenido que contratar a alguien. Tu mayor preocupación, aparte de que la persona que se vaya a contratar sepa hacer el trabajo, es si tú puedes confiar en esa persona. Estos son aspectos vitales y que a veces nosotros no trabajamos en ello. Y entonces andamos por ahí por la vida pensando, no, necesito decirle a la gente todo lo que yo sé. No, demuéstrale a la gente a qué es lo que tú valoras, qué es lo que tú aprecias. Respétale a la gente, intenta escucharle. eh, em, Intenta pensar todas aquellas características que puedan hacer que tú conectes con otras personas. Demuestra por qué luchas, demuestra que te gusta y te lo aseguro que te van a salir más oportunidades. Pero sobre todo, ten apertura. Claro, no es que tienes que ser la persona más carismática que existe en la vida, ni saber, ni aprenderte de memoria unos chistes. No, en lo absoluto, porque a nadie contratan porque sea chistoso o chistosa. No, Al- no es por eso. Te contratan, repito, si se sienten bien contigo y se sienten en confianza. Así que a nivel de networking te invito a que salgas de casa, busques, participes en eventos. Hasta participar en una academia de baile puede ayudarte a de repente conocer a alguna persona que sí tiene algún contacto de una empresa o que trabaja en una empresa que te pueda contratar. En serio, no, o sea, no subestimes eso. Ahora, pero si quieres hacerlo de forma más focalizada, sí te invito a que tú participes intentes seguir a las páginas de empresas conocidas, de centros de estudios de posgrado, de universidades, de tal forma que estés atento o atenta a los eventos de networking y que tú puedas participar. Y en este tipo de eventos, repito, no te vas a quedar en una esquina esperando a que el gerente de una empresa venga y te busca porque es que tú eres Luis Prado y que quiera. No, no, no. Intenta buscar hablar con otras personas. Eso será una excelente puerta de entrada. Hay personas que dicen, ahí está el dicho que afirma que contacto mata currículum y hay demasiadas pruebas para ello. Por ejemplo, según el INE, el 57% de las contrataciones se hacen a través de contactos o referidos. Pero a mí no me gusta verlo como algo ni negativo ni positivo. Es algo que existe y ya. Y en consecuencia hay que saber utilizarlo, hay que explorarlo. Em,
¿Por qué? Porque he visto personas que dicen, no, el padrinismo y si uno no tiene contacto, si no tengo contacto lo tengo que buscar formas de poder lograrlo. Porque es fácil quedarme en una esquina y decir, no, no se puede, a llegar y decir, oye, ¿cómo lo hago? Eso es diferente. Y también podrías llegar y decir, no, el padrinismo, mira, no cualquiera va a referir a otra persona en su organización, a menos que sea una organización tóxica. Y en las organizaciones tóxicas no te recomiendo estar. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, en tu trabajo, tú no referirías a cualquier persona. No referirías a cualquier persona. Si vas a referir a alguien, lo harías siempre y cuando conozcas que es una persona con la cual puedes confiar, que es una persona que no es problemática. Por lo tanto, y aunque tú puedes tener muchos contactos, tú sabrías que no todo el mundo podrá referir, porque es que en la vida es así. Hay muchas personas que, para bien o para mal, tienen detallitos que pueden hacerlos tóxicos o problemáticos. Y no lo haces porque sea alguien que te agrade, lo haces porque es una persona por la cual, repito, y esto lo he dicho muchas veces en esta charla, puedes confiar. Por lo tanto, eso es una habilidad. De la misma forma en la que yo voy para una entrevista y necesito saber cómo comunicarme, cómo manejar las objeciones, cómo mostrar mi propuesta de valor, cómo manejar las preguntas trampas o las objeciones, eh, que eso es una habilidad social, vamos a estar claros, de comunicación. También es una habilidad social el acercarme a otras personas, ganarme sus confianzas y a lograr que esas personas digan, mira, yo quiero que tú trabajes en mi organización. Ambas son habilidades sociales, solamente que a distintos niveles. Y entonces también te recomiendo en pensar en ello. Si a ti te es difícil poder hacer networking y acercarte a otras personas, te recomiendo investigar sobre cómo trabajar en ello. Cómo te puedes sentir en confianza. Repito, no tienes que hacer chistes ni nada de eso. Si hay algún aspecto en ti o en tu lenguaje corporal que puede hacer que otras personas no se sientan pues cómodas. Sí, son aspectos que hay que trabajar. Continúo. Hasta ahora he mencionado varias cosas en la marca personal de manera superficial, en networking de manera superficial, postular a vacantes también, pero quiero que los tengas todos en las mismas variables, la pongas en la mesa. Y tú digas, mira, yo voy por un lado a hacer networking, por otro lado me voy presentando a gerentes y directivos, y por otro lado voy a ir trabajando en mi marca personal. Es decir, vas combinando tres estrategias. Y ahora que acabo de mencionar de presentarme con otras personas desde LinkedIn, em, tú- plataformas como LinkedIn, que lo dije hace un momento, te permiten presentarte con la gente según el cargo. Y esto es maravilloso porque no solamente puedo buscar a los reclutadores y presentarme con ellos o ellas, sino que puedo presentarme con los empleadores y presentarme también para que me puedan contratar directamente. O también puedo presentarme con otros profesionales de mi mismo nivel para que me puedan referir. Son tres vertientes, son tres líneas que las puedo aplicar en el mismo lugar. Y obviamente te van a llevar a estrategias distintas, porque si te vas a presentar con otras personas que te refieran, eso es networking. No lo vas a combinar. Si te vas a presentar con reclutadores, hazles saber cuáles son tus habilidades y envíales tu currículum. Pero si te vas a presentar con empleadores, háblales de beneficio, háblales. Ahora, en este punto necesito explicar cómo eso del LinkedIn funciona. Esa parte del LinkedIn. En la parte superior de la pantalla, superior izquierda, debe haber un icono que dice, una lupa que dice buscar. Si tú le das clic allí, em, vas a ir a la sección de búsqueda de personas. Hay muchas más. Puedes buscar empresas, puedes buscar publicaciones, puedes buscar cursos, puedes buscar grupos, puedes buscar de todo. Pero a ti te interesa buscar a personas. ¿Por qué? Porque al final las personas son las que deciden. Tu objetivo son las empresas. Disculpa, tus objetivos son las personas, que son son los que forman parte de la organización. Pero necesitas tener un enfoque claro. Si vamos a buscar primero a reclutadores em, y escribes el problema de lo que pasa es que tengo que aclarar algo. Los reclutadores no se llaman reclutadores. Los reclutadores puede ser un analista de recursos humanos, coordinador de recursos humanos, em, puede ser un headhunter, puede ser coordinador de selección de personal. Es decir, puede tener un montón de nombres y no llamarte reclutador. Así que no utilices la palabra reclutador, porque en la parte de búsqueda tú puedes escribir el cargo de la persona con la que tú quieres contactar.
Me gusta esto porque de una vez tú vas a llegar a la persona que está detrás de ese proceso, detrás de esa vacante de trabajo que dice gerente de tal área. Está una persona que es el que está contratando. Bueno, llega esa persona. Y obviamente le convéncele. Ahora, lo primero que tú tienes que preguntarte es, ¿qué cargo tiene esa persona? He dicho que hay tres vertientes. Una de ellas son las de reclutadores. Así que no le escribas reclutador, sino escribe recursos humanos. Em, pero esto también nos va a llevar a un problema. Repito, cada uno de estos métodos, cada una de estas estrategias que he estado mencionando a lo largo de esta charla, tiene distintos matices, son complicaditas cada una. Porque si tú escribes recursos humanos, te deben salir millones de resultados. Porque LinkedIn no distingue entre eso, va a poner a toda la gente en una misma búsqueda. Si escribes recursos humanos, van a salir todos. Y por lo tanto, debes seleccionarlos por tu ubicación. Si supongamos estás en España y escribes recursos humanos, te deben salir alrededor de 230.000 personas que tienen la palabra recursos humanos. Eso es demasiada gente. Demasiada gente. Y es imposible contactar a todos. Así que aquí entra en juego la palabra segmentación. El segmentar significa tener bien en claro qué tipo de personas vas a buscar y aplicar todos los filtros para llegar a esto. Entonces, en vez de buscar a todo el mundo de recursos humanos y que supongamos que tú estés en Madrid y te salga gente de lugares a donde tú no vas a ir, búscalo por tu ubicación. Busca recursos humanos en Madrid. Pero no solamente eso, ahí se va a reducir. No te van a aparecer 200.000, sino alrededor de 5.000 o 2.000. Pero llega más allá, llega más, segmenta aún más. ¿Por qué? Supongamos que tú tienes una experiencia dilatada en el sector bancario. Bien. Y tú quieres buscar empleo, te vas a dar cuenta que hay reclutadores de todas las áreas. Hay más de 150 sectores, mejor dicho, discúlpame. Hay reclutadores que están contratando para el sector de minería, otros del sector de construcción, otros del sector transporte. Y entonces, eh, contactar con todos los reclutadores va a ser un gran problema, porque las probabilidades, o sea, quizás existe la posibilidad de que haya algún reclutador que busque un perfil como el tuyo, pero las probabilidades son realmente bajas. Si contactas con algún reclutador que sea de un sector del que no tiene ningún tipo de afinidad contigo. Así que LinkedIn te permite filtrar aún más. Te va a decir, búscalo por sector, busca a la gente por sector. Y entonces, de esos 200.000 gente de recursos humanos, se ha bajado como a 3.000 o 5.000. Y ahora, si tú pones el sector o los sectores donde tienes más posibilidades, se va a reducir a 500. Por ejemplo, si eres del sector bancario, estás en Madrid y buscas a personas de recursos humanos y aplicas este filtro, te van a aparecer alrededor de 500 o 700 personas. Y déjame decirte algo, estarías llegando a las personas que contratan de todas las empresas del sector que a ti te interesan en tu ciudad. Es la forma más rápida de llegar a las personas o a las oportunidades. Porque en un principio de esta charla yo te dije que el 80% de las contrataciones no se hacen públicas. Entonces estás tocando la puerta directamente a estas organizaciones. Hazle llegar tu currículum a esa persona. Por lo tanto, aquí es donde, y otro aspecto que yo he mencionado a lo largo de esta charla, es que tú siempre, o sea, no vayas por la inercia, no vayas allí sin pensar qué estás pisando, qué camino estás recorriendo, o si hay una piedra con la cual te estás cayendo. No se trata, por lo tanto, de contactar con todos los reclutadores, sino decir, oye, este es el reclutador con el cual yo tengo que contactar. Es del sector donde yo tendría más oportunidades. ¿Cómo mejoro eso? Hazte este tipo de preguntas. Si haces esta segmentación, mira, vas a llegar con mucha más facilidad. Pero ahora, esta segmentación es aún más, o sea, puede llegar aún más, un paso más. Por ejemplo, em, toda la gente de recursos humanos no se encarga de contratar personal.
Por ejemplo, los gerentes de recursos humanos no siempre se encargan de contratar personal. Se encargan de la política de contrataciones, de los planes de formación, o sea, de dirigir la parte estratégica en cuanto a recursos humanos en la organización. Probablemente sí tengan, no, probablemente no, pero van a tener personas que sí se encargan de hacer ello, eso. Por lo tanto, serían coordinador de recursos humanos, analista de recursos humanos, técnico de recursos humanos. Son variables que debes considerar. También ten en cuenta que hay personas que aunque estén en los recursos humanos no contratan, sino que se dedican a la nómina, o 100% nómina, o se dedican al área de formación. Así que mientras vas contactando a esta gente de recursos humanos, ve preguntándote cómo puedes mejorar esto. Si de repente ahí te sale mucha gente de nómina y ellos no te responden porque no es su función contratar personal, LinkedIn te ofrece más opciones, como por ejemplo poner el not nómina, de tal manera que a la gente de recursos humanos, que repito, aunque estén en tu sector, aunque sea de tu sector y estén en tu ciudad, oye, ponle el not nómina y te va a quitar a la gente que se carga específicamente de esto y te puedo mostrar a la gente que sí te interesa. Hay otras variables más, como claro, hay gente que tienen que el cargo de headhunter o cazatalentos y ahí ve probando, mira, oye, busqué a personas de recursos humanos, vamos a buscar a cazatalentos, a ver qué me muestra, vamos a buscar a headhunter, vamos a escribir HR coordinator, vamos a escribirlo en inglés, de repente los reclutadores aquí contratarán no solamente aquí en España, sino que lo tienen así en inglés, vamos a poner, o sea, ve haciendo pruebas, pregúntate, necesitas tener ese espíritu de cuestionamiento, yo no sé qué término será, pero para hacer mejor las cosas, te lo aseguro que vas a detectar cosas que siempre estuvieron al frente de ti y que eran una barrera que no lo habías superado. Pero yo ahora la encuentras y dices, ah, mira, ya te vi, ya te vi, ya te tengo. Y vas mejorando la búsqueda. ¿Cómo que? Repito, hasta ahora he explicado cómo buscar por segmentación y cómo mejorar la búsqueda y contactar con los reclutadores. Pero también tienes que probar con tu mensaje de presentación. Necesitas tener un mensaje de presentación interesante. Wow, este tipo de temáticas da para mucho. Em, Ve haciendo pruebas. Ve haciendo pruebas. Intenta integrar al menos dos métodos de búsqueda de empleo. Si postulas a las vacantes de trabajo, al menos intenta hacer networking al mismo tiempo. Si tienes un poco más de tiempo, intenta em, aparte de postular a vacante, bueno, trabajar marca personal, es decir, crear publicaciones. Intenta hacer varias cosas al mismo tiempo, en la medida en la que tú vas aprendiendo e intenta investigar, haz cursos, pero en la parte de cursos necesito aclarar algo. En ocasiones me han contactado personas que me dicen de una vez, Luis, tengo que hacer un MBA para poder ser más atractivo al mercado laboral. Y yo le digo, espérate, no necesariamente tienes que hacerte un MBA. A veces con que tú hagas algún curso o una certificación muy puntual, tienes suficiente. Lo que lo va a determinar es el mercado laboral. Cuando tú analizas las vacantes de trabajo, intenta ver qué tienes y qué te hace falta. Si por ejemplo piden una certificación en tal, si piden dominio avanzado de inglés, oye, y no lo tienes, entonces eso sí sería un aspecto con el cual tú tienes que trabajar. Si piden cierto dominio en alguna plataforma que desconoces, ahí mira, intenta hacer un curso de ello. O intenta, no sé, ver al menos tutoriales y cosas que te ayuden a entenderlo. Pero enfócate según lo que esté buscando el mercado laboral. Porque eso es lo que sí te va a ayudar, sí te va a guiar. Pero ahora, si los tipos de vacantes de empleo que a ti te interesan, todos te piden un MBA, oye, haz tu MBA. Si puedes, si es que lo puedes. Si no, no te... Porque es que, claro, tú ves la publicidad de todos los MBAs y te registras en alguno de ellos y te llaman, te van a enamorar. Te van a enamorar. Te van a decir de que lo necesitas para tal cosa, pero no siempre es necesario. En la práctica yo he visto que no es necesario. No es, al menos que dependa. O por ejemplo, tú hagas un MBA de esos que son top, en donde te puedes conectar directamente con gente que son representantes de empresas importantes. Y si tú vas allí con la mentalidad de hacer networking, tienes muy buenas habilidades para hacerlo, bueno, lo puedes encontrar oportunidades allá. Pero eso no siempre ocurre. Así que debes evaluarlo. Hay MBAs que tienen que superan los 60.000 euros y te vas a sumar una deuda impresionante y a la final no quiero que te sumes con una deuda tan grande y no llegues a nada.
Yo sí he visto personas que te han hecho un MBA y quedan igualitos a que siempre, solamente que con una deuda. Entonces, muchísimo cuidado con eso. Todo lo va a determinar el mercado laboral. Analiza las vacantes, analiza lo que piden y ve sacando, ve haciéndole un check, una palomilla, ponle una palomilla a cada una de las cosas que sí te hagan falta y genera tu propio plan de carrera. Porque quizás no te responden porque te hace falta algún elemento clave y ve trabajando en ello. ¿Ok? Importante. También lo digo porque me he encontrado con personas que se les pone la idea de querer hacer el MBA, se olvidan de buscar trabajo y se dedican todo su tiempo a ello. Terminan el MBA y quedan iguales y lo que hicieron fue perder el tiempo. Muchísimo cuidado con ello. Con eso tampoco quiero decir de que hacer un MBA o no sea bueno o malo, o hacer un máster. No, todo depende y todo a su momento. Hay personas que lo necesitan en cierto momento y otros que no. Todo va a depender exactamente de ti. Muchísimas gracias por haber participado acá. Si recuerda que en un inicio yo había dicho que iba a compartir una guía, una autoevaluación que te va a ayudar a detectar varias áreas de mejora. Si te interesa, solamente tienes que darle clic a mi foto de perfil y enviarme un mensaje. También ten en cuenta que como cada caso es único, si tú tienes algún caso particular que no sabes explicar, no logras, te quedas estancado en la primera o segunda etapa del proceso de selección o eres invisible, son aspectos que hay que analizarlo desde su particularidad y hay que guiarte. Si te ocurre alguna de estas cosas, en vez de preguntarme por la guía de autoevaluación, mándame un mensaje y plantéame tu caso que tendría que analizarlo en particular contigo. Tendría que hacerte un montón de preguntas, eso sí, pues yo soy muy preguntón, pero las preguntas me ayudan a detectar cuál es la barrera con la que impide que tú sigas adelante y encuentres una mejor oportunidad. Y te escucho. Muchas gracias por haber participado. Hasta la próxima.